Qué alegría para nosotros, queridos amigos, saludarles desde el paraíso, desde San Bartolomé de Tirajana, donde habitualmente lo que tenemos es lo que ustedes observan, un tiempo maravilloso y unas condiciones fantásticas en todos los sentidos. Hace muy poquito que nosotros regresamos desde la capital de España, donde tuvimos la oportunidad de estar presentes en una de las principales ferias de turismo a nivel mundial, en Fitur, donde se intentaba dar con las claves de la recuperación. Después de 14 meses aciagos, ya es momento de que poco a poco se remonte y que nuestro principal motor económico de nuevo recobre la normalidad de antaño. Les informo que durante estas próximas semanas vamos a hacer una ronda informativa para hablar con los principales responsables de municipios de nuestra isla de Gran Canaria, ya que se cumple prácticamente 2 años desde las últimas elecciones municipales. Y hoy, San Bartolomé de Tirajana, turno para saludar y hablar distendidamente con la alcaldesa de este municipio, con Conchi Narváez. Conchi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, buenos días. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por recibirnos y sobre todo creo que empiezas la entrevista con algo muy importante, ¿no? El potencial, lo que representa San Bartolomé de Tirajana y el potencial que tiene, y de eso hablaremos ahora durante la entrevista. Desde luego, ya es momento de remontar y de buscar esas sinergias, esas salidas. El comentario más generalizado es que en esta edición de 2021 era fundamental estar presentes en Fitur, como así también tuvo bien San Bartolomé de Tirajana, porque las conversaciones, los acuerdos con turoperadores, con todo lo que gira en torno al tejido turístico, desde luego que no se puede esperar un segundo más, al margen de pandemias y al margen de los problemas que se arrastran en este tiempo, ¿no? Exacto, era importante no faltar a esa cita. Desde San Bartolomé de Tirajana tenemos claro que hay distintas citas en ferias de turismo a las que no podemos faltar. Fitur es una de ellas y estuvimos presentes efectivamente, siempre con las medidas, las restricciones sanitarias, pero como tú acabas de decir, ya con el objetivo muy puesto en la recuperación turística, la recuperación económica, fundamental no perder el objetivo que nos habíamos marcado. Una vez teniendo claro que perdíamos, turísticamente hablando, perdíamos la Semana Santa, pues el objetivo marcado es que en verano empecemos a recibir turistas. Hablando con los distintos hoteles, turoperadores, estamos viendo incluso más recuperación o más rápida de la que esperábamos. El deseo de reservar en Gran Canaria, el deseo de reservar en San Bartolomé de Tirajana y Maspalomas, Costa Canaria, se está viendo ya. Yo creo que eso es un dato también muy importante a tener en cuenta. Desde luego. 2 años de gobierno, efectuando una comparativa en los días anteriores, gobierno de mayoría absoluta, ahora gobierno de coalición, 4 partidos de diferentes ideologías. ¿Esto cómo se lleva? Bueno, efectivamente ya vamos a cumplir los 2 años de mandato y yo creo que es muy importante, lo decíamos en una rueda de prensa al principio del mandato, y yo creo que es importante recordarlo ahora, en este estar a mitad, en el Ecuador, del mandato en San Bartolomé de Tirajana. Mis primeras palabras en esta entrevista, de este pequeño resumen que vamos a hacer, de lo que hemos hecho y de lo que queremos hacer, mis primeras palabras van dirigidas al anterior grupo de gobierno, al anterior alcalde y a su discípula, a Marco Aurelio Pérez Sánchez y a Elena Álamo. ¿Por qué van dirigidas estas palabras a ellos, a la anterior etapa? Porque es fundamental que la gente sepa, que no olvide, como decíamos en aquella rueda de prensa al principio, de lo que me encuentro en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que es peor, mucho peor de lo que yo me esperaba, de lo que yo me imaginaba, y porque es importante saber lo que me encuentro para que tengamos todos claros que con esas herramientas son las que he tenido que trabajar, con lo que me he encontrado. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana está peor, como te decía, peor de lo que yo me imaginaba en campaña electoral, y además yo ya hacía unos años que estaba fuera, no solo no he estado en la oposición, sino que he estado fuera de la dinámica de lo que es el Ayuntamiento en sí, la administración municipal. He estado en el Gobierno de Canarias, he estado en el Cabildo de Gran Canaria y por lo tanto yo lo que veía de fuera es que el grupo de gobierno anterior, yo lo decía en campaña y así fue, estaba flotando, intentando llegar a la orilla, que terminara el mandato, ellos estaban deseando que terminara el mandato, para que no siguieran explotando pues, las consecuencias, o no, que los demás no viéramos las consecuencias de una muy mala, una nefasta gestión en los 8 años de mayoría absoluta, ¿no? Curiosamente, teniendo mayoría absoluta, que es mucho más fácil gobernar cuando uno tiene mayoría, y que además, teniendo los recursos técnicos y humanos que tenían, pues no nos entregaran un ayuntamiento pues con muchísimas deficiencias. Yo, por destacarte algunas, más de 100 contratos paralizados en contratación, sin personal, sin ningún tipo de convocatoria de cubrir plazas en nuestro ayuntamiento. El gran problema que tiene el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a día de hoy es la falta de recursos humanos. Recursos humanos está no solo bajo mínimos,
tenemos un problema grande, importante, de no tener personal suficiente para atender los distintos servicios del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Por tanto, decir que todos esos años de mayoría absoluta no convocaron ni una sola plaza. Nos encontramos con una policía local sin policías prácticamente, una plantilla con menos de la mitad de la policía. Yo fui alcaldesa en el año 2005 a 2007 y doblábamos el número de policías que teníamos en San Bartolomé de Tirajana. El municipio más extenso de la isla tiene operativamente hablando a lo mejor 70, 80 policías, dependiendo del número de bajas y demás. Y por lo tanto nos encontramos una policía sin personal, sin policía, sin uniformes, sin botas, sin vehículos, ¿no? Y todo eso es lo que me voy encontrando que al mismo tiempo vamos trabajando, ¿no? El grupo de gobierno cuando firmó en la anterior etapa, hace 2 años, este cuatripartito, firmamos una hoja de ruta y esa hoja de ruta ha tenido que unirse todas las deficiencias que nos dejaron. Por eso yo quiero nombrar qué nos encontramos. ¿Por qué te nombro, por ejemplo, lo de la policía? Porque hemos traído vehículos, porque estamos comprando uniformes, estamos comprando botas, hemos publicado la oferta de cubrir plazas de policía. Entonces te voy diciendo lo que me he ido encontrando, que lo que estamos trabajando, ¿no? Y yo creo que es importante que la gente lo sepa. El anterior grupo de gobierno no había aprobado el presupuesto del año 2019, no tenía el plan general aprobado. 2 órganos muy importantes para nosotros en San Bartolomé de Tirajana, GEPISUR, la Sociedad Municipal de Vivienda, y el Consorcio de Turismo. 2 órganos que dejó morir a posta, porque yo creo que al anterior alcalde, anterior grupo de gobierno, sobre todo al alcalde, eso de que las decisiones no se tomaran de forma unilateral por él solo lo llevaba muy mal, y el que a lo mejor el Consorcio de Turismo interviniera en otras administraciones. Antiguamente estaba el gobierno estaba el Estado, estaba el gobierno de Canarias, estaba el Cabildo y estaba el Ayuntamiento. Ahora mismo estamos Cabildo y Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Afortunadamente estamos remontando órganos fundamentales para el futuro y el éxito turístico de San Bartolomé de Tirajana. Ten en cuenta que, por un lado, GEPISUR, la Sociedad Municipal de Vivienda, que también dejó morir, despidió al personal y durante años fue dando pérdidas, de manera que casi estuvimos a punto de tener que cerrarla y olvidarnos de la política tan importante, la política de vivienda en un municipio como el nuestro, que siempre ha sido turismo, turismo y turismo, sin apostar por la vivienda, por ejemplo, ¿no? A colación de eso que apunta, ¿es cierto que el anterior grupo de gobierno dejó a deber a proveedores por un total de 15 millones de euros, de los que ya se han pagado 5? Efectivamente, no, yo he pagado ya 15 millones de euros de la anterior etapa. 15 millones de euros en facturas porque los proveedores prestaron el servicio, es un servicio que estaba correctamente prestado, con la firma de los técnicos, supervisando y garantizando que el trabajo se había hecho. Y por tanto ya hace muchos meses que hemos sido capaces, yo también creo que es a poner en valor que hemos sido capaces de tramitar, que no es fácil tramitar en una administración que le falta personal, tramitar facturas hasta llegar a 15 millones de euros en facturas que estaban pendientes de pago, ¿no? Y hemos sido capaces de tramitarlas y de pagarlas. Yo creo que también es un dato muy importante. Ese es otro ejemplo claro de que fueron escapando. Lo primero que nos encontramos al gobernar, antes de tomar posesión como alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, ya había un colectivo preocupado que me llamaba que por favor le echara una mano porque el mercado municipal se había cerrado. Se había cerrado porque no tenía, las instalaciones eléctricas no estaban homologadas y había que cerrarlo, ¿no? Y ya antes de tomar posesión, pues nos pedían ayuda, ¿no? Y me resultaba, digo, Dios mío, ¿qué me voy a encontrar si ya antes de tomar posesión ya están pidiendo ayuda, auxilio a algunos colectivos, ¿no? Ese es un ejemplo claro del ayuntamiento que nos estamos encontrando, que me sigo encontrando porque en 2 años es difícil ponerlo al día, pero estamos combinando el poner al día todo aquello que se dejó pendiente, como te comentaba, de la mano de la hoja de ruta que nos habíamos marcado. Y hay un antes y un después también del COVID, claro, es lógico. El COVID hizo que todo el mundo, las administraciones públicas incluidas, pues tuviéramos que parar, ¿no? Por salud, por cuidar nuestra salud y por averiguar de cómo estaba esta pandemia, de cómo íbamos a lucharla, algo que era totalmente desconocido para nosotros. Antes de que entrara el tema del COVID, pues yo creo que es importante destacar que habíamos cogido un ritmo muy importante en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Dábamos licencias de proyectos de grandes inversiones como la licencia de 2 hoteles de lujo del grupo CISAI. Retomábamos las conversaciones con el parque temático, el Siam Park, que seguimos trabajando y apostando por ese parque temático tan necesario, ahora más necesario que nunca. Hablábamos el otro día, perdón que lo interrumpa, por cierto, con Wolfgang Keisling. Sí. Luego le
hago llegar esa ganas de poder reactivar, incluso efectuaba llamamiento para poderse sentar de nuevo con mandatorios políticos de San Bartolomé de Tirajana para ver qué Pues como te posibilidades decía, había. empezamos con un ritmo muy En cuanto a bueno, retomar el proyecto, me unas refiero. navidades maravillosas, unas navidades fantásticas, navidades merecidas para un municipio tan importante como el nuestro, para el disfrute de los que vivimos en San Bartolomé de Tirajana y, cómo no, para el disfrute de los que vienen de vacaciones. No se nos olvide que son muchísimas las personas que vienen a pasar unas navidades a San Bartolomé de Tirajana, sí, a Maspalomas, porque el clima, como puedes ver, es maravilloso y donde ellos están huyendo del frío, pero también van buscando un ambiente navideño. Por lo tanto, empezamos una Navidad espectacular. La gente nos felicitaba por el trabajo, el despliegue de decoración, mercado navideño, generar economía en la pequeña empresa, en la pequeña y mediana empresa, el pequeño comercio de San Bartolomé de Tirajana, unido a lo que te acabo de decir, licencias de grandes inversiones como los hoteles del Grupo CISAI, iniciar el trabajo del parque acuático, el parque temático y hacer una serie de actuaciones hasta que, por desgracia, después ya nos cogió la pandemia, ¿no? Y tuvimos que parar en seco. ¿Y cómo se gobierna con tantos partidos diferentes? Me gustaría incidir en esta parte porque en la calle se escucha de todo. Oye, que sí, que parece que hay fisuras, que hay algunos problemas. ¿Cuáles son las diferentes líneas que se establecen? Cada uno puede tener disparidad de criterios, pero en lo que es a nivel general. Lo más difícil no ha sido gobernar entre cuatro fuerzas políticas, yo no me canso de decirlo, ¿no? Lo difícil ha sido el ayuntamiento que nos encontramos, la herencia de la mala gestión del Partido Popular, Agrupación de Vecinos, la etapa anterior. No es tan difícil las cuatro fuerzas políticas. Para mí lo difícil ha sido la falta de recursos técnicos, la falta de recursos humanos, la cantidad de contratos vencidos, todos los contratos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana sin cobertura jurídica, eso hace muy difícil, eso hace que todas las facturas casi se conviertan en irregulares, ¿no? Que después, si quieres un poco entrar más en detalle de este tema. Porque en breve vamos a hacer una modificación presupuestaria de 11 millones de euros de remanente. Afortunadamente la ley nos va a permitir, el Estado nos va a permitir gastar remanentes de un ayuntamiento que ha sido capaz de ahorrar, de tener dinero en los bancos y poder gastar ese dinero. Pero lo difícil no ha sido gobernar entre cuatro fuerzas políticas, lo difícil ha sido la falta de recursos, la herencia nefasta que estamos obteniendo. Y después el día a día es lógico que a veces hay asuntos en los que no coincidimos, hay asuntos que aparecen fuera de una hoja de ruta política, es decir, asuntos que no se han pactado, que surgen, puede ser una cementera, cementos especiales, puede ser asuntos que van apareciendo, que a lo mejor no coincidimos, pero me parece de lo más normal, ¿no? Me parece de lo más normal. Y ahora que estamos en el Ecuador, tengo que decir además que como alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, estamos en un Ecuador, hemos pasado momentos muy difíciles, sobre todo por la pandemia sanitaria, unida fuertemente, crisis económica, crisis migratoria, ha sido muy duro gobernar con estos factores, ¿no? Yo espero y deseo que la población cuando termine el mandato tenga todos estos factores en cuenta, no es lo mismo gobernar con dinero, con mayoría absoluta y con recursos, a gobernar con pandemia sanitaria, con crisis migratoria, con crisis económica. Lo digo porque yo creo que es importante a la hora de puntuar. Pero estando en el Ecuador también tengo que decir, como alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, que el que está en este barco es porque quiere estar, ¿no? Lo digo sin ningún afán ni que se me lea entre líneas, sino porque simplemente quien quiera estar, la puerta está abierta para trabajar y para sacar este barco adelante, dirigir el timón necesito dirigirlo, necesito tenerlo bien cogido, bien firme, y necesito gente que me apoye a llevarlo. Pero estando en el Ecuador, tampoco vamos a obligar a nadie a estar en caso de que surjan temas o asuntos que no podamos compartir o que exista algún tipo de fisura, ¿no? Pero reiterar que los problemas no han sido tener cuatro fuerzas políticas y que estando en el Ecuador están invitados todos aquellos que quieran apuntalarme a llevar el timón de un barco tan complicado como este en momentos tan difíciles. Ahora mismo la situación, ¿cómo es? ¿De normalidad? Pues volvemos a ganar ilusión, volvemos a ganar esperanza. De hecho, es que tú lo comentabas, ahora la feria se palpa cuando venimos a instalaciones hoteleras, a espacios como los que estamos hoy, ¿no? Donde ya empezamos a ver incluso los directores de hotel, de aquellos hoteles que están abiertos, aquellos complejos que están abiertos, pues te expresan que están sorprendidos gratamente porque están recibiendo más reservas de las que esperaban para el mes de junio, ¿no? Por eso te decía, el objetivo marcado no tenemos que perderlo de vista, es fundamental seguir manteniendo, siendo responsables individualmente cada uno de nosotros con la pandemia, con las restricciones sanitarias, sin parar la economía. Si somos capaces de ser prudentes y mantener esas restricciones y esas medidas sanitarias, alcanzaremos el objetivo marcado, como no me canso de repetirlo, que en verano empecemos a recibir turistas con más normalidad, como antiguamente, ¿no? Y esa es la clave al final, ¿no? Bueno, en eso va
importantísimo tener en cuenta las situaciones de muchísimos vecinos y vecinas de San Bartolomé de Tirajana, donde ahora mismo pues viven una situación compleja, algunos en ERTE, otros tratando de salir del paso como se puede. Hace bien poquito, calculo yo, un mes y medio, se aprobaba en pleno una partida económica dirigida a emergencia social. Y antes lo apuntaba, en este bloque, ahondar en estos 12 últimos meses en 3 crisis específicas: la sanitaria, la económica, que todavía se arrastra, y la crisis migratoria. Mira, un ejemplo claro de que cuando las cosas se trabajan y se resuelven dejan de ser noticia, ¿no? Porque normalmente lo negativo suele dar más importancia o destaca, ¿no? En los distintos medios de comunicación. ¿Por qué te digo esto? Porque para nosotros fue hasta complicado, muy difícil, hasta poder abrir los colegios. En momentos de pandemia, cuando volvíamos a recuperar alguna de las actividades, por ejemplo, volvían a estar abiertos los centros educativos, abrir un colegio fue una tarea complicadísima, ¿no? Por dónde entraban los alumnos, por dónde entraban los padres, cómo se dividía. Nosotros, las oficinas municipales, cómo dividir y estructurar los servicios, la compra de material de mamparas, los días de visita. No olvidemos no solo la complicación para entrar a un colegio, veíamos las imágenes, los padres, los niños en medio de la calle, a la entrada, enfrente de la cooperativa de taxis, el colegio Oasis. De repente veíamos una cola que llegaba al bar Timanfaya, a la cafetería de la zona del Timanfaya, porque la cola de personas esperando en las distintas oficinas. Hemos sido capaces de resolver todos esos problemas. Y eso ha sido trabajo, eso no ha sido que de repente recuperamos la normalidad, eso ha sido trabajo, esfuerzo e inversión. Desde comprar material, como te comentaba, de mamparas, de poner cita previa, de poder tener un instrumento, una herramienta de que las personas se organizaran para tener un día, una hora para un documento, tramitar un documento, o que le recibiera un técnico o un concejal en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en las distintas oficinas, distintos departamentos. Los colegios, como te decía, fue complicado el tener que abrir, disponer de otros espacios para entrar, para que las personas no estuvieran todas juntas en un mismo espacio para el tráfico, que al mismo tiempo no parara el tráfico. Fue complicado, fue muy duro, se resolvió. Aquello que dejó de ser noticia es porque se resolvió. Nadie vino con una varita mágica y lo arregló, ¿no? Lo hemos hecho desde el ayuntamiento, de las distintas áreas, desde vías y obras, parques, jardines. Los profesores colaboraron muchísimo, los profesores hicieron tareas. Yo creo que es importante destacar que todos hicimos tareas, la parte educativa, la parte de los funcionarios, hicimos tareas que no nos correspondían, cuando digo entre comillas no nos correspondían, porque tuvimos que arrimar el hombro para que esto fuera cogiendo forma, y por fin hemos cogido forma, ¿no? Y a eso le añades lo que tú dices, ¿no? La crisis económica tan fuerte, tan dura, los servicios sociales se han visto desbordados, literalmente desbordados. Hemos puesto muchísimo esfuerzo, tiempo y dinero en los servicios sociales de San Bartolomé de Tirajana, y aún así, lo estamos pasando mal, se están pasando muchas dificultades, porque siempre, por desgracia, los servicios sociales siempre irán detrás de lo que es la foto real, ¿no? Y más siendo una administración que es muy garantista, tiene plazos, tiene protocolos. Uno no se puede gastar el dinero, a diferencia de una empresa privada, donde quieres y como quieres. Tienes unos requisitos, unos plazos y un protocolo a seguir. Pero se ha puesto mucho dinero, inversión y esfuerzo, y se sigue poniendo en los servicios sociales. Al mismo tiempo, de forma paralela, el esfuerzo y la dedicación en herramientas tan importantes como el consorcio de turismo, siempre pensando en que este tiempo lo pudiéramos aprovechar para que estemos mejor turísticamente hablando, ¿no? Poner herramientas para estar mejor. De ahí, de la mano también de la inversión privada. ¿Cuántas empresas han hecho, están haciendo ahora mismo, lo ves cuando vas por la calle, las obras que ves de complejos turísticos y de hoteles, inversiones bestiales que afortunadamente aquellos que han podido han hecho, ahora que hay un parón, pues han hecho inversiones. Están haciendo los deberes, ¿no? Están haciendo los deberes. El tiempo que se requiere para ello. Exacto. Para cuando tengamos en verano, empecemos a recibir turistas, estemos mejor todavía que antes. La crisis migratoria fue muy duro, tener los hoteles cerrados y el estar desbordados de llegada de pateras y no tener recursos para poder alojarlos y acoger a estas personas que se juegan la vida en el camino y que tuvimos que utilizar infraestructuras e instalaciones como distintos hoteles, ¿verdad? Fue complicado, fue duro y complicado, además esa mezcla en querer dar a entender, algunas personas se dedicaban a dar a entender que la crisis económica era motivo de las personas que llegaban en pateras y que estaban acogiéndose en distintos hoteles. Los hoteles están vacíos, hemos resuelto también eso en tiempo récord, hemos resuelto ese problema en coordinación con delegación de gobierno en tiempo récord, siempre desde el diálogo, desde la coordinación, ha sido fundamental y ha dado resultados y ha dado frutos. Y después, ¿por qué no? Ahora también es importante destacarte que ese trabajo previo que estamos haciendo para cuando la economía recupere toda la dinámica,
pues cómo no también en espacios o servicios tan importantes como las escuelas infantiles, de 0 a 3 años, ¿no? Los pequeños de 0 a 3 años hemos recibido también ahí una gestión nefasta. Yo creo que el anterior alcalde, esto de ser economista, parece a veces que trabajaba más para una empresa privada, ¿no? Más que para una empresa pública, una administración pública. Tú no puedes, a veces hay servicios que tú no puedes ir buscando una rentabilidad económica. Tiene que ser una inversión, tiene que ser un gasto sin pensar en qué te va a aportar económicamente. Todo lo contrario, hay servicios, por ejemplo, para mí, escuelas infantiles, no tiene por qué aportarte un beneficio económico. Tú tienes que prestar un servicio, las luces de Navidad, pues tiene que ser una inversión. Escuelas infantiles tiene que ser una inversión. Y nos encontramos unas escuelas infantiles donde en mi anterior etapa como alcaldesa a lo mejor teníamos hasta 300 plazas ofertadas en escuelas infantiles y a día de hoy tenemos 54. ¿Por qué? Porque la mitad de ese personal, que es personal fijo laboral del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la ley no te permite contratar personal de forma puntual o si tienes una baja, y la mitad de ese personal lo trasladó, lo quitó y lo trasladó a otras áreas del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, de manera que te dejó con la mitad de la plantilla. Y la ley no te permite contratar personal, sino es cubriendo plazas por oposiciones. De manera que tienes la mitad del personal para seguir atendiendo todos los servicios de escuelas infantiles, por lo tanto fue y es imposible. ¿Qué nos hemos propuesto en este mandato? Pues ofertar un servicio de calidad para que podamos tener más plazas y mejor servicio. Estamos trabajando para ello, porque además ahora la economía está relativamente a poco gas, pero cuando tengamos los turistas, que es nuestro único motor económico, afortunadamente las personas volverán a estar incorporadas al mundo laboral, de manera que esas madres, esos padres necesitarán plazas en escuelas infantiles de 0 a 3 años para poder trabajar, si no, ¿cómo vamos a conciliar la vida laboral y familiar? Será imposible, ¿no? Sí. Y ese es un ejemplo claro también de lo que ya estamos trabajando, ya lo anunciábamos en estos días, estamos trabajando desde el área de educación, con la concejala Clary al frente, para poder tramitar y ofertar, pues eso. El objetivo es unas 300 plazas, ojalá sean necesarias, será señal de que los padres y las madres están trabajando y necesitan que sus hijos estén en nuestras escuelas infantiles. Andando en ese capítulo relacionado con emergencia social, otro de los comentarios generalizados es el hecho de que muchas personas comentan, es que yo la ayuda la necesito ahora. Sí. Todo lo que tiene que ver con burocracia, plazos, papeleos, frustra. Sí. ¿Y de qué manera? Pues la verdad que genera frustración, genera impotencia, pero aún así nosotros no podemos tirar la toalla. De ahí la importancia que tiene la labor de hormiguita de la concejala también, en este caso de la concejala del área, de Mercedes, en no solo no tirar la toalla, sino seguir batallando distintos campos, ¿no? Por un lado la parte económica y por otro lado una parte muy fundamental que siempre repetimos, la parte de los recursos humanos. Si tú no tienes trabajadoras sociales y trabajadores sociales, difícilmente tú podrás, o educadores, tú difícilmente vas a poder tramitar todas esas ayudas que se necesitan, desde un problema de un desahucio, de temas de alimentos, que no tienen alimentos, de cualquier tipo de ayuda, de alquiler, etcétera, etcétera, ¿no? El abanico de ayudas es muy amplio, pero si tú no tienes personal para tramitarlas, será imposible, ¿no? Y por eso desde los servicios sociales de San Bartolomé de Tirajana, a pesar, como te decía, de que siempre, por protocolo y por plazo, siempre vas a ir por detrás, se ha hecho un esfuerzo muy importante de poner más dinero, no solo desde las arcas municipales, esa que tú comentabas ahora. Nosotros hemos recibido ayuda de otras administraciones, por ejemplo del Cabildo de Gran Canaria, y ahora comentabas tú también un expediente que hacía pues, poco tiempo que hemos llevado para poner más dinero en ayudas de emergencia. Y cómo no, para nosotros es una herramienta fundamental, yo siempre lo suelo repetir, que nos apoyamos muchísimo en ONGs o en bancos de alimentos, porque ellos sí pueden trabajar de forma más rápida y de forma inmediata, ¿no? Nosotros creemos que es fundamental que en una casa, una familia no se le corte el agua, no dependa de una cita que tiene a lo mejor dentro de 20 días, de 15 días, de un mes, no puede esperar para poder comprar alimentos y poderle de comer a sus hijos o a personas mayores, ¿no? Y de ahí la importancia que tiene que nos hemos apoyado muchísimo, pues en los bancos de alimentos de San Bartolomé de Tirajana es una labor, de hecho es que cuando pasamos físicamente cerca de los espacios donde están ubicados, vemos la cantidad de personas a las que atienden pues prácticamente a diario. Bueno, el capítulo de obras, también importante. Algunas se han llevado a cabo y hay otras que próximamente verán la luz. El capítulo de obras es igual de importante no solo por lo que va a representar esas obras, sino porque hablar de obras supone hablar también de puestos de trabajo. Desde que licitas
ya estás moviendo economía, ¿no? Desde que licitas una obra ya estás generando puestos de trabajo. Y por eso yo celebro que tanto la parte pública siga trabajando en esa línea de sacar obras y proyectos, desde las obras de las pistas de atletismo, el mercado municipal y otra serie de obras, de la mano de la parte privada. Todas esas obras que también está haciendo la parte del sector privado son puestos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo a diario tengo que pasar por la Gran Canaria 500 y yo de forma callada pienso, ¿no? Cuando veo a todas estas personas trabajando, esos son puestos de trabajo, ¿no? Lo primero que veo es economía, puestos de trabajo y, cómo no, después veo que cuando empieza el verano yo tengo una Gran Canaria 500, una obra espectacular terminada, carril bicicleta, embellecimiento, zona peatonal. Es un avance. Un avance importante de una zona también emblemática, turísticamente hablando. San Agustín también es un espacio referente, turísticamente hablando, y claro, y a mí, pues que me gusta ver, esa es una parte pública, una obra pública nuestra, que gestionamos y tramitamos desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, de la mano de las obras privadas, de la gran inversión, por ponerte un ejemplo, del grupo Gloria Palas, ¿no? Entonces esa combinación público-privado de una zona tan importante en San Agustín, más otras obras que se estén haciendo en ese espacio de inversiones o de renovación, pues esa es la clave para cuando volvamos a tener turistas con la normalidad que estamos acostumbrados a tener, con el volumen que estamos acostumbrados a recibir, pues estemos mejor todavía, ¿no? Hemos hablado del pasado, del presente y de lo que queda por delante en cuanto a proyectos. ¿Qué es lo que piensa la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana cuando a veces escucha comentarios, puede leer alguna publicación en redes sociales sobre que parece que este gobierno actual no da el callo, de que se podrían hacer más cosas, de que no se está haciendo nada? ¿Qué le pasa por la cabeza? Bueno, pues en primer lugar creo que somos suficientemente humildes para reconocer y decir que falta mucho por hacer también, pero que además estoy convencida de que hemos hecho mucho y de que somos la mejor opción. Las urnas lo dijeron hace 2 años y sigo creyendo que somos la mejor opción política para sacar adelante San Bartolomé de Tirajana, con todas las dificultades que nos estamos encontrando, que no son pocas. Pero decir que somos la mejor opción para sacarlo adelante y que el ejemplo claro es que los 8 años de mayoría absoluta de mandato del Partido Popular Agrupación de Vecinos no sacaron ni la mitad de lo que hemos sido capaces de sacar nosotros en 2 años. Vuelvo a repetir, yo no me canso de reiterar, todo aquello que hemos hecho, que nos quedan cosas por hacer, por supuesto, nos quedan muchas cosas por hacer, y que el equilibrio está en buscar lo sencillo, lo básico, en el día a día, las personas que vivimos en San Bartolomé de Tirajana, con los grandes proyectos, ¿no? ¿Qué es lo sencillo y lo básico y que estamos en ello, que estamos trabajando para conseguirlo? El asfalto, la acera, el bordillo, mayor seguridad, mayor número de policías, el alumbrado, como te decía, mejorar lo que es la limpieza en sí también, de aquellos barrios que están más alejados, donde la gente tiene tendencia, algunos tienen tendencia a depositar allí escombros y basuras y demás. Por lo tanto, tiene que ser, el equilibrio y el éxito tiene que ser las cosas básicas, como te acabo de comentar, ese día a día de la acera, el bordillo, el asfalto, el alumbrado, de la mano de los grandes proyectos, que al principio de un mandato sacáramos, como te decía antes en la entrevista, al principio de la entrevista, 2 licencias de 2 hoteles de lujo, cuando la última licencia de hotel en Gran Canaria habían pasado 14 años. San Bartolomé de Tirajana hacía muchos años, con mayoría absoluta, con más recursos técnicos, que no sacaba una licencia de un hotel. Eso es un ejemplo claro de la parálisis y el embudo, la parálisis económica de inversión, sobre todo la parálisis de inversiones que había en San Bartolomé de Tirajana y la inseguridad jurídica tan grande que existía y el miedo a invertir en nuestro municipio. Y por lo tanto yo creo que es importante volver a reiterarlo, ¿no? No solo que lo hemos hecho, que lo estamos haciendo, que quedan cosas por hacer, yo ahí también, por eso te destacaba el reconocer que todavía quedan cosas por hacer, pero que estoy convencida de que estos 2 años el Grupo de Gobierno de San Bartolomé de Tirajana se está dejando la piel. Los distintos concejales y concejalas de este grupo trabajan como hormiguitas para sacar adelante la tarea que tienen al frente, de la mano del funcionario, de la mano de los trabajadores de San Bartolomé de Tirajana. Alcaldesa, sobre esas grandes obras futuras, no sé si he tenido la oportunidad de ver ese fragmento en entrevista durante la pasada semana en Madrid con el patriarca de la empresa Loro Parque, con Wolfgang Keisling, donde nos comentaban que pensaban reunirse con representantes del consistorio tirajanero para buscar qué solución, qué retoques se le podría dar a ese futuro proyecto. ¿Usted cree que será realidad alguna vez? Yo espero y deseo, yo no renuncio,
Mientras la empresa, yo no me canso de decir que mientras la empresa desee invertir en San Bartolomé de Tirajana, esta alcaldía y este grupo de gobierno no tirará la toalla. Nos comentaba que intención hay de seguir peleando por él. Hay voluntad política, ¿no? Que es lo que no existía en la anterior etapa de Marco Aurelio Pérez Sánchez. La voluntad política, además, de hecho, incluso tuvimos una sentencia relacionada con este parque temático que refleja la mala fe del grupo de gobierno anterior. Que ¿Por qué tantas trabas en aquel momento? Porque yo creo que en el fondo, detrás de todo esto, siempre hay un conflicto de intereses, ¿no? Un municipio tan importante turísticamente hablando, se mezclan a veces intereses que, por desgracia, se ponen delante de lo que es el interés general, ¿no? Y como consecuencia la falta de voluntad política de que esto caminara. De hecho, es que lo llegó a decir una sentencia sobre este parque temático, ¿no? La mala fe, constante mala fe a una empresa, requerirle, ahora corrígeme esto, lo corrige, ahora te falta esto, ahora tienes este error, ahora tienes este fallo, de manera que ese constante reiterar de forma continuada o ir poniendo piedras en el camino. Por lo tanto, este grupo de gobierno tiene voluntad para ese gran proyecto y para otros. Ese parque temático, para nosotros, en San Bartolomé de Tirajana, era objetivo número 1 al empezar este mandato. Y ahora cobra más importancia, porque es que ahora, después de la crisis sanitaria y la crisis económica, tiene aún más importancia agarrarnos de un parque temático. Yo no me cansaba de decir, cuando hablamos del parque acuático, ten en cuenta que cuántos turistas vendrán solo por el simple hecho... Como atractivo y como generador de puestos de trabajo. Exacto, será un motor de atracción. ¿Cuántos turistas van a elegir San Bartolomé de Tirajana más Palomas por el simple hecho de tener el parque acuático más grande de Europa? Ya pasa en Tenerife. Y después ya, una vez yo cojo mi paquete de mis entradas al parque acuático, que a lo mejor puede ir unido, parque acuático en San Bartolomé de Tirajana, con un ticket donde al mismo tiempo me voy a Poema del Mar, al mismo tiempo tengo donde alojarme. Claro. Y después ya decido dónde voy a ir a comer, qué coche de alquiler, si voy a alquilar, qué excursiones, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, será un motor de atracción muy importante y que mientras la empresa no tire la toalla, que afortunadamente siga apostando por invertir en San Bartolomé de Tirajana, pues nosotros desde el Grupo de Gobierno seguiremos trabajando y vamos, ¿dónde estamos ahora? ¿En qué punto nos encontramos? En eliminar aquellas piedras que se pusieron en el camino, por ejemplo, esa reclamación que hace Hacienda, que hace el Estado sobre aprovechamientos en ese suelo, cosa curiosa que no había pasado nunca en la historia, por primera vez lo vemos, por eso digo que detrás siempre hay alguna mano que mueve en alguna dirección. No terminamos de entender algunos asuntos, pero seguiremos trabajando para desbloquearlo y que no pierdo la esperanza de que el parque acuático, el Siam Park, sea una realidad en el futuro de este municipio. Bueno, nuestro tiempo va llegando prácticamente ya al final, pero si usted me lo permite, me gustaría cerrar con un deseo de cara a lo que resta para cerrar este 2021 y lo que nos encontraremos en cuanto al 2022 en positivo, a ser posible, que últimamente no hablamos sino de informaciones negativas. Pues qué deseo que San Bartolomé de Tirajana podamos sacar el potencial que tiene. Este municipio es maravilloso, tiene un potencial espectacular, pero tiene que tener un gobierno a la altura y creo que lo tiene, porque si el que está gobernando no es capaz de sacar el potencial que tiene, pues se quedará en eso, ¿no? En un potencial maravilloso de clima, de espacios de alojamiento, de hoteles, complejos maravillosos, pero tiene que tener muchos más, ¿no? Y yo creo que además en momentos de pandemia somos capaces de potenciar la parte de medianía, de paisaje, de gastronomía, el deporte cada vez coge más fuerza, coge más potencia a la hora de hacer promoción turística, apostar, cómo no, por esos proyectos, ese dinero que va a venir de los proyectos del futuro de los Next Generation, ese dinero que va a venir de Europa para reactivarnos económicamente va a ser fundamental. La presentación de iniciativas tanto públicas como privadas en coordinación también con empresas privadas. Va a ser inyecciones económicas importantísimas. Para poder recuperarnos de todo ese parón económico que estamos sufriendo, que hemos sufrido durante muchos meses. ¿Qué deseo? Pues que sea una realidad, que el potencial que tiene San Bartolomé de Tirajana, gobernarlo como ciudad, al final lo que le falta a San Bartolomé de Tirajana es gobernarlo como una gran ciudad, porque le toca, porque además lo merece y tiene las características, reúne las características. Esto ya no puede ser, tiene que tener el alma de un pueblo, pero la gestión de una gran ciudad. Doña Concepción Narváez, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Ha estado cómodo? Mucho, la verdad, ¿Sí? Porque nos ha permitido hacer un balance, qué nos encontramos, dónde nos encontramos en este momento y sobre todo, dónde queremos llegar. Volveremos a hablar próximamente, y ojalá que sean positivos, sobre esos proyectos aplicables a la realidad de San Bartolomé de Tirajana que verán la luz. Muy bien, muchísimas gracias.